Shalom para todos, que los bendiga. Comenzamos con el programa del día de hoy, el Facebook Live del día de hoy. Muy acostumbrado a trabajar con mi papá en radio, entonces siempre me sale la palabra programa. Arrancamos con el programa. En este Facebook Live, en este Shabbat para el Señor, al cual hemos decidido ya, este es el número 44 que hacemos Facebook, pero ya llevamos más de 70 compartiendo cada Shabbat algo acerca para allá de la semana, de la palabra de Dios, mezclado a veces con los profetas, con los libros, con los escritos, también con obviamente el Nuevo Testamento, porque nosotros obviamente creemos en Yeshua como Mesías. Pero al tener diferencias, se puede decir diferencias espirituales, diferentes maneras de ver las cosas, ¿no? Tratamos de aferrarnos a lo que está escrito en su palabra y de eso no nos movemos, ¿no? Siempre nos gustaría que fuera de aprendizaje para aquellas personas que nos miran y que comparten este tiempo con nosotros, ¿no? Algo distinto a lo que uno quizás está acostumbrado, que vivió mucho tiempo durante las iglesias evangélicas, ¿no? Y a ver, compartir un poco acerca de lo que está en su palabra, y que hay muchas cosas en las cuales encontramos en la palabra y investigando, y cada vez que leemos más su palabra nos encontramos con ciertas diferencias a lo que está establecido por esa iglesia, institución o lo que fuese que está así programado desde hace siglos. No importa si nacieron en el 1400 con Lutero, si nacieron en el 350 en el catolicismo romano, ¿no? Todos nos creemos a veces los fundadores, o que quién fue primero, quién fue segundo. Lo que realmente importa es la verdad, ¿no? Se arrancó de una forma, y Yeshua se fue de este mundo sin formar ninguna iglesia, ninguna religión. Era judío, practicaba su judaísmo y tenía discusiones con aquellos líderes espirituales del momento, que los grupos se denominaban fariseos, saduceos, estaban los escribas, estaban también los esenios, que ellos se apartaban, los celotes, que era un grupo más revolucionario, ¿no? Y tenía discusiones con ellos. Y de ahí se formó que los seguidores de Yeshua Mesías salieron a los gentiles a predicarle, ¿no? Y a convencerle de que él era el Mesías. Después de ahí, los seguidores, como muchas veces pasa, ¿no? Que cuando hay una persona destacada y renombrada, los seguidores a veces terminan cometiendo más errores y equivocaciones y terminan haciendo lo que pasó después con la iglesia, que vino mucho tiempo después, y se fue formando por los siglos, ¿no? Los diferentes y distintos errores. Mandamos un saludo grande a mi familia que siempre nos acompaña, Shabbat a Shabbat. Y bueno, queremos compartir un salmo, como hacemos cada Shabbat, el Salmo 37. Dice así: de David: no compitas con los perversos, no envidies a los que obran con infamia. Porque pronto se marchitarán como la hierba y se desvanecerán como ella. Confía en Adonai y haz el bien, habita en la tierra y pastorea con fe. De tal modo te complacerás en el Eterno, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Arroja sobre Adonai tu camino, confía en Él y Él obrará. Y Él sacará adelante tu justicia como la luz y tu derecho como el sol de mediodía. Calla ante Adonai y aguarda a Él. No compitas con el que prospera su camino, con el hombre que obra artificios. Detiene tu ira y abandona tu furia. No te enojes, solo te causará mal a ti mismo. Pues los perversos serán cegados, y los que tienen esperanza en Adonai, ellos habrán de heredar la tierra. Aún un poco y el impío no será más. Mirarás al lugar donde estaba y verás que no estará más. Los humildes heredarán la tierra y habrán de deleitarse en abundante paz. El inicuo trama maldad contra el recto y se burla de él, mostrándole los dientes. El Señor se reirá de él, pues vio que llegará su día.
Los inicuos esgrimen la espada e inclinan su arco para derribar al pobre y al menesteroso y matar a los justos del camino. Su espada penetrará en su corazón y sus lanzas habrán de romperse. Más vale lo poco que tenga el justo que la abundancia de muchos malvados. Pues los brazos de los malvados habrán de romperse y el soporte de los justos es Adonai. El Eterno conoce los días de los que son perfectos y su herencia será para siempre. No han de avergonzarse en momento de desdicha y en día de hambruna estarán satisfechos. Porque los inicuos perecerán y los enemigos del Eterno serán como el cebo de los corderos. Se consumirán en humo, se desvanecerán. Toma prestado el malvado y no reembolsa, y el justo confiere y da. Porque los que son bendecidos por él heredarán la tierra, y los que son maldecidos por él serán cortados. De Adonai son los pasos del hombre, fueron afirmados y su camino ha de consentir. Aunque caiga, no será postrado, porque el Eterno sostiene su mano. Joven he sido y también envejecí, y no he visto a un justo abandonado y su descendencia pidiendo pan. Todo el día es misericordioso y da prestado, y su simiente es bendecida. Apartarte del mal y hacer bien y habita para siempre. Porque el Eterno ama la justicia y no abandona a sus piadosos siervos, son preservados para siempre, pero la simiente de los inicuos será cortada. Los justos heredarán la tierra y morarán eternamente sobre ella. La boca de los justos profiere sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios en su corazón, no tropezarán sus pasos. El malvado acecha al recto y busca matarle. Adonai no ha de abandonarlo en sus manos y no ha de condenarlo al ser enjuiciado. Espera al Eterno y sigue su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando los inicuos sean cortados, tú lo verás. He visto un malvado déspota, arraigado cual un nativo vitalizado. Pero uno pasa junto a ellos y no están más. Aunque los busques, no los hallarás más. Cuida el íntegro y vigila el honesto, pues hay final para el hombre de paz. Mas los transgresores serán destruidos juntos. El futuro de los inicuos será cortado. La salvación de los justos es por parte de Adonai en su fortaleza en momento de apremio. Y el Eterno los ayuda y los libra de los inicuos y los salva porque se refugian en él. Amén. Vamos a adorar un poco el nombre del Señor con algunas canciones. Mandamos un saludo grande a Michelle, que nos está mirando, que dice Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. A Andrea, que nos está mirando, que dice Shabbat Shalom. Dios los bendiga. Y hola chicos, Shabbat Shalom y Israel de la Roca, muchas gracias por seguirnos desde el otro lado. Desde lejos, desde muchas cuadras. Con gozo al Señor.
día, te damos gracias, Señor, por esta semana, papá. Oramos, Señor, por las personas que están del otro lado, Señor, que seas tú, Señor, tocando sus corazones y también los problemas, Señor, que tenga cada uno. Papá, que seas tú bendiciéndolos y que podamos, Señor, descansar en este día, Señor, que tú has escogido. También bendecimos la palabra que vamos a compartir mi esposo, papá, te lo bendecimos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Me acerco un poco más a la mesa porque si no me voy a caer. No, la semana anterior tocó doble para allá y esta vez toca una sola que se llama Emor y la traducción en español dice, no, a ver, dices, perdón, que abarca el capítulo de Levítico 21 al 24. Vamos a destacar algunas cosas de lo que tiene el Señor preparado para esta semana, de lo que hemos leído, compartido. Se trata acerca del comienzo, o sea, la primera parte de la parashá, habla acerca de las leyes especiales para los sacerdotes, ¿no? Recordemos que el libro de Baikra, Levítico, es un libro mayormente destacando lo que tenía que hacer el sacerdote, cómo tenía que hacer los sacrificios, qué cosas tenía que cumplir de parte de Dios, pero también hay ordenanzas para el pueblo de Dios, ¿no? En este caso, el pueblo de Israel, pero que, como siempre decimos, toda la palabra de Dios la podemos aplicar en nuestra vida y ser de enseñanza, ¿no? Acá el Señor habla a los sacerdotes, a los elegidos de la tribu de Leví, a los que Dios había escogido para ministrar en el altar o en su presencia, ¿no? Y obviamente es un Dios todopoderoso, ¿no? Que no tiene pecado, que es sin mancha, sin errores, sin equivocaciones, y es lo que Él pretende también de aquellos que decidan seguirle, ¿no? Obviamente que somos seres humanos y nadie, ni desde que empezó el principio hasta ahora, ha podido seguramente llevar una vida sin tacha o impecable, a excepción de Yeshua, ¿no? Obviamente, pero todos hemos cometido errores y equivocaciones. Lo que el Señor trata de hacer con los sacerdotes es que ellos sean apartados para Él, que se alejen de las costumbres que quizás había en esa época del mundo y que sean santos para el Señor. No podían, por ejemplo, tocar un cadáver, porque el cadáver contaminaba al sacerdote y lo hacía impuro. Entonces, el sacerdote no debía tocar el cadáver de un animal o una persona muerta, no era aconsejable. Después, no podían casarse con una mujer divorciada o con un pasado promiscuo, no tenía que ser una mujer virgen. Acá vemos una cosa en diferencia a lo que está establecido, por ejemplo, en la Iglesia Católica, que los que se les titula sacerdotes, abrimos comillas, cerramos comillas, cómico, no tienen permitido casarse, ¿no? Y eso ha traído a lo largo de la historia muchísimos problemas y equivocaciones humanas, porque a alguien se le ocurrió bajo una doctrina humana decir que una persona que sirve al Señor o que se aparta su vida del Señor no se puede casar. Y eso es una decisión personal. Yeshua mismo decía, si alguno tiene el don de la continencia, sabe que hay algunos que los hicieron eunucos, otros tienen el don de la continencia y se pueden contener y pueden vivir así. Pero si una persona tiene su intención, ¿no?, en algún momento de su vida tener una relación, entonces ya no tiene ese don de continencia porque no nació con ese don. Entonces, al sacerdote católico, por ejemplo, se le prohíbe casarse, tener hijos, formar una familia, y eso no está en la Biblia, no está en la palabra de Dios, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. Y además, cuando hay tantas imposiciones, ¿no? Vemos el libro de Levítico hacia los sacerdotes de Dios que tenían que ser sin mancha, puros y un montón de cosas, Dios le está diciendo que se les permite casar,
Entonces, ¿cuál es la razón por la cual un sacerdote, una persona que decide dedicar su vida a Dios, no se podría casar? La única ordenanza que había puesto Dios para los sacerdotes del pueblo de Israel es que debían casarse con una mujer virgen para no contaminar quizás el ambiente espiritual que debía haber en el templo, ¿no? Y si una mujer se casaba con una persona que ya había tenido pareja o que ya había tenido otros hombres, podía afectar o podía irse por el camino equivocado de lo que realmente Dios quería para lo que habían sido elegidos y apartados y llamados sacerdotes. Así que, como dije, esa era la única imposición de parte de Dios con el referido al tema de casamiento. No había otra imposición. No le decía a los sacerdotes que les había pedido que sean santos, que sean apartados, que tengan ciertos cuidados. Nunca les dijo que no se podían casar. Además, un sacerdote que servía en el altar no podía tener ningún defecto físico. Esto nos habla y nos lleva a donde, a Dios, ¿no? Que no tiene defectos, ¿no? Y bueno, en ese tiempo, los que servían en el altar, el sacerdote se le estaba permitido comer del pan, del sacrificio, de hacer tareas, ¿no? En el Mishkan, pero no podían acercarse al lugar santísimo, no tenía que tener ningún defecto. Y así tampoco tenía que tener ningún defecto los animales que eran sacrificados o ofrendados a Dios en ese tiempo, ¿no? Sin manchas y sin defecto. Un simbolismo, obviamente, de ser apartado para Dios, de ser santos, ¿no? De no mezclarse con las cuestiones del mundo, y tiene que ser esa persona que servía para el Señor, no sé si decir perfecta, pero no tenía que tener ningún defecto físico. Después vamos a ver, igual, en el relato de Reyes, en el relato, por ejemplo, de Isaías, cuando se refiere a los eunucos, cómo se integraban al cuerpo de Dios, pues, guardando el Shabbat, y esas personas podían servir al Señor, aunque tenían sus defectos físicos, ¿no? Lo podemos leer, creo que en Isaías 58, si no me equivoco. Porque Dios envía a través de Moisés la ley y lo que Él estableció para que el pueblo siguiera una ordenanza. Pero a medida que fue avanzando el tiempo, el Señor en su misericordia, así como a veces muchos cristianos tratan de interpretar algunas cosas erróneamente con respecto a cosas de la ley, de la Torá, ¿no? Dios fue empezando a cambiar algunas cosas y darle oportunidad, por ejemplo, en ese versículo de Isaías, a los eunucos, a los que no eran del pueblo de Israel y querían acercarse al altar. Bueno, ¿de qué manera pueden servir al Señor? Bueno, guardando el Shabbat, apartándose y no siendo como la gente del mundo en ese día, no hablando mal, yendo a la casa del Señor, y podían estar en su presencia, ¿no? Porque también esto va a que, a medida que van pasando los años, después de haber entregado la Torá, el pueblo de Israel fue cometiendo paulatinamente errores y equivocaciones, y el Señor fue haciendo permisivo también con aquellos que no eran del pueblo de Israel, que querían integrarse a la casa del Señor, ¿no? Y ya empezando a ser misericordioso, bondadoso, teniendo gracia, así como tantas veces he escuchado hablar a cristianos, creyentes, ¿no? De la gracia, de la misericordia de Dios, que parece que solamente vino cuando vino Yeshua, y que esto no es así, que ya la misericordia y la gracia de Dios estaba, como siempre digo, ya estaba con Noé, porque halló gracia en los ojos del Señor, estuvo con David cuando cometió su adulterio, estuvo con Sansón cuando cometió paulatinamente errores, hasta el final. Obviamente que llega un momento en donde esa gracia y misericordia tiene un límite, ¿no? Saúl se equivocó 2 veces, chao, fue quitado su reino, pero en ningún momento, cuando se le quitó el reino, Dios le dijo a Saúl que iba a quitarle la vida. No, Saúl tuvo tiempo para arrepentirse, de verdad. Quizás no iba a ser el rey de Israel, iba a ser el segundo, así como quería ser Jonatán. Yo voy a ser tu segundo, le dijo a David, ¿no? Porque había escogido a David, Dios, y Jonatán estaba dispuesto a cumplir la voluntad del Señor, sin saber cómo sería su final o cómo terminaría la historia, pero tenía en su corazón la intención de ser el segundo delante de David, ¿no? Pero Saúl no se arrepintió, sino que siguió cometiendo paulatinamente errores, hasta que en un momento se termina la paciencia
Nos da oportunidades el Señor, repetidas oportunidades, y un momento llega a que ya, listo, se acabó. Eso tiene que ver también con la misericordia de Dios. Como le dijo Moisés, yo tendré misericordia con quien quiera tener misericordia, y hay otras personas que cometieron un error y chao, como aquel que quiso tocar Usa, que quiso tocar el arca cuando lo llevó a David, tocó el arca y no era sacerdote de Dios, y chao, pum, murió en ese momento. O el rey que ofrendó el sacrificio que solamente podían hacer los sacerdotes y le vino la lepra, ¿no? Entonces Miriam, que habló mal contra Moisés, y le vino la lepra, pero tuvo 7 días nada más apartada y después se pudo restituir de su error. Entonces, vemos ejemplos de misericordia y grandeza de Dios. Es un poco lo que quería hablar acerca de la primera parte. La segunda parte habla acerca de las festividades que dio el Señor y por qué es importante recalcarlas y acordarse, ¿no? En el mundo tenemos y encontramos infinidades de fiestas, celebridades, ¿no? Navidad, Año Nuevo, ¿qué más? Día de la Madre, Día del Padre, cumpleaños y todo lo demás, ¿no? Y las fiestas que Dios dio para, en este caso, para el pueblo de Israel, para su pueblo, la podemos aplicar siempre para toda nuestra vida. Porque Él dice que van a ser celebradas en la nueva vida y porque Dios es el que la da. Entonces, a veces el hombre menosprecia lo que Dios da y decide poner otras fiestas que en realidad no están en la Biblia, no están en su palabra, como es la Navidad. No estoy diciendo que no está el nacimiento de Yeshua, sí está el nacimiento de Yeshua, pero no está la fecha. Pascua es una fecha diferente a la hebrea, ¿no? Siendo que la única Pascua verdadera que hay es la del 14 de Nisan, en una fecha inexistente celebran Pascua, con el huevito de Pascua y todas las demás cosas que no están en la palabra de Dios. Entonces, muchas veces el hombre sigue las doctrinas y los mandamientos de hombre sin importar lo que diga la palabra, irónicamente, porque si creemos en Dios debemos ir a la palabra. Alguna vez he escuchado a algunos decir, bueno, pero no podemos hacer todo tal cual está, si no, no se puede. Pero bueno, no se puede hacer todo tal cual está, lo que está escrito, pero se puede celebrar una fiesta como Navidad o podés congregarte un domingo sin ningún problema, en ningún momento replanteártela si estás haciendo bien o no delante de Dios esas cosas, ¿no? Algunos le restan importancia. ¿Cuál es el problema de que sea el sábado, el domingo, el día de la semana? Todos los días son importantes para Dios. Pero no, Dios está en su palabra, el Shabbat, el día de descanso, que empieza el viernes al atardecer y termina el sábado al atardecer. Es el 6º día al atardecer y termina en el 7º día, ¿no? O sea, el 7º día, perdón, empieza en el atardecer del 6º, ¿no? Y lo destaca en varios versículos bíblicos y habla de Dios acerca del Shabbat en los profetas, en los escritos, también Yeshua, ¿no? Lo vemos compartiendo, siempre digo, en la sinagoga, lo vemos hablando y sanando enfermos y curando enfermos en la sinagoga, los Shabbat, lo mismo Pablo, lo mismo Pedro, predicando ¿cuándo? En Shabbat. No, el capítulo 23, versículos 1, 2 y 3 dice, habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y le dirás, las fechas del Señor que las proclamarán como convocaciones sagradas, estas son mis fechas, dice el Señor, son mis fechas. No son de los humanos, no la pusieron los humanos, no la puso Moisés, no la puso alguien que se le ocurrió, la puso Dios. 6 días será labor y en el día 7º, Shabbat, gran Shabbat, convocación sagrada, ningún labor harán. Shabbat es para el Señor en todas sus moradas, ¿no? ¿Cómo lo pone Dios? Como una celebridad. El Shabbat tiene que ser, además de un día de descanso, de hablar cosas distintas a lo que está acostumbrado en la semana, a tratar de no manejar ciertos temas, hacer un día de agradecimiento a Dios, no tanto quizás en las costumbres nuestras diarias de orar, y uno pide, un día para quizás orar y decirle gracias a Dios por mi familia, gracias a Dios por mi mujer, por mi esposo, por mis hijos, gracias, para agradecer más que para pedir. Y tiene que ser un día que se tome con celebridad,
contento de que llegó el día que el Señor le dio al hombre para que se aparte de todo lo que viene llevando la semana y lo pueda consagrar para el Señor. Luego, en el versículo 4 al 8 habla acerca del Pesaj, en el primer mes, en el día 14 del mes, al atardecer, Pesaj para el Señor. El día 15 de ese mes, festividad de los panes ácimos para el Señor. 6 días comerán panes ácimos, y el día primero, convocación sagrada, o sea, como un Shabbat, todo labor de trabajo harán. Acercarán ofrenda digna al Señor 7 días, y el día séptimo, también, convocación sagrada, todo labor de trabajo harán. O sea, vemos días de descanso que se refieren al séptimo día, pero también habría que tomarse Shabbat, ¿no? En estos días, por ejemplo, en Pascua, si no cae en Shabbat y cae en semana, ese día, por más que caiga martes, miércoles o jueves, debe tomarse como un Shabbat, un día de reposo. Pero eso mismo, muchos estudiosos creen que para que se den los 3 días que Jesús, o Yeshua, mejor dicho, estuvo en la tumba, ¿no? Hasta que resucitó, es porque cayó en un Shabbat semanal, un día de reposo semanal, y luego resucitó después del Shabbat, o sea, del séptimo día, y así sí puede dar las 3 días y las 3 noches, y no como el conteo que se hace siempre, como que es el viernes cuando muere, y después resucita el sábado a la noche o el domingo a la mañana temprano. En realidad, la Biblia habla que cuando pasó el Shabbat, o sea, ¿cuándo pasa el Shabbat? El sábado al atardecer. Si es invierno, si es verano, el Shabbat termina 8 o 9 de la noche, pero si es invierno, termina a las 6 de la mañana. Y Pesaj que es la fiesta de la primavera, así que por ende, el Shabbat siempre entre las 6 y 7 de la tarde terminaría. O sea, pasado el Shabbat, Yeshua resucita. Eso era un poco lo que recordaba el Señor acerca de Pesaj, que es lo que comúnmente conocemos los cristianos como Pascua, y es la única válida delante del Señor, el 14 de Nisan. Como he contado otras veces, por ejemplo, cuando se fue formando la congregación o la iglesia, como quieran decirle, ¿no? Aquellos seguidores de Yeshua el Mesías, en Antioquía, el que manejaba la iglesia de Antioquía quiso cambiar la fecha establecida, y eso provocó que Policarpo de Esmirna, que es un conocido cristiano, cuando todavía no estaba establecido en la Iglesia Católica, se consideraba cristiano, después se le empezó en el año 300 y pico a llamárselo cristianos católicos romanos, ¿no? Cuando pasaron a ser el imperio pasó a convertirse en la religión cristiana, ¿no? Pero antes de eso hubo muchas discusiones, peleas, planteos, y que hoy, con el avance de la tecnología, lo podemos ver. Cómo se formó la Iglesia Católica, cómo se formó el cristianismo, cómo se fue desplazando de la idea de lo que era el judaísmo. Pedro, Pablo se murieron sin tener idea de lo que era ser un papa, sin tener idea de lo que era ser un obispo, sacerdote, de la forma católica o lo que fuera. No existía, para ellos no existió nunca jamás una iglesia católica. Eran judíos que creían que Yeshua era el Mesías. ¿Cómo lo empezaron a llamar después? Cristianos, mesiánicos o lo que fuera, porque tenemos la traducción griega que significa Cristo, ¿no? Y de ahí viene la palabra cristianos, de Cristo, pero es de la traducción griega. Un hebreo no le iba a decir Pedro, vos sos cristiano, porque no se dice Cristo en Israel, Mashiach, o crees en Yeshua, el Mashiach, ¿no? El Mesías, podría considerárselo como judío mesiánico, como mesiánico, son cosas que ahora a la luz de los estudios, los serios estudios, ¿no? Porque vas a encontrar de todo, pero te podés informar y aprender. Entonces, el obispo de Alejandría quería celebrar la fiesta Pesaj, otro día totalmente diferente, cuando le ordenaba el ciclo de la luz y no sé qué cosa más, y Policarpo de Esmirna fue a Antioquía y le dijo que era discípulo, él era discípulo de Juan, Juan el Bautista, perdón, no, Juan, el discípulo de Yeshua, le dijo: nosotros celebrábamos la Pascua el 14 de Nisan, y esto está escrito en parte de la historia, y es así, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que hizo el obispo de Alejandría? Quedando bien con el mal y con el bien, dijo, bueno, ustedes celebran la fecha que vos decís, nosotros la celebramos en esta fecha. Y después, cuando se estableció el catolicismo, directamente Constantino cambió todo y dijo que la Pascua no se debía celebrar nunca, tenía que caer y coincidir con la Pascua judía, haciendo que vos creés en alguien que murió en esa Pascua. O sea, irónico completamente, ¿no? El antisemitismo que hubo durante todos esos siglos y que va a venir posterior y que se va a ir aumentando siglo por siglo, hace que digan, no, nosotros no queremos parecernos a ellos, entonces no queremos que el día del Señor sea el sábado, ahora es el domingo, aunque no haya nada en la Biblia que lo justifique o que lo avale, aunque algunos digan, sí, pero para Dios son todos los días. Sí, pero vos te congregás un domingo, no tomás la palabra de Dios que dice que el día que comienza el viernes al atardecer, ese es el día del Señor, el santo y bendito, el día que estaba el apóstol Juan y que escribió el Apocalipsis, en el día del Señor. No era el domingo, era el sábado, el Shabbat hebreo. Entonces, esas costumbres que se fueron haciendo siglos y siglos, de discusión en discusión, que terminó ganando, obviamente, los gentiles que se habían convertido a Jesús, ¿no? Terminaron ganando esas discusiones, obviamente porque se creció un montón el cristianismo y se fue relegando y se fueron alejando de la verdad de lo que había enseñado Yeshua, porque obviamente eran gentiles que se convertían y decían, bueno, yo tengo que seguir ciertas costumbres. No voy a seguir ciertas costumbres porque yo estoy acostumbrado a hacerlo de esta manera. Ahora creo en Jesús, entonces vamos a reemplazar los dioses y vamos a poner santos para que la gente le ore a los santos y a las vírgenes y no esté cometiendo una paganidad de orar a un dios. Pero es lo mismo, porque reemplazaron los dioses para hacer un santo, ¿no? Y cosas así, sin sentido, que no se encuentran en la palabra. No hay oración a muertos en la palabra, como siempre digo. No está establecido, como leímos anteriormente, que los sacerdotes no pueden casarse. Y cosas así, semejantes a esas, son las que cometen errores y equivocaciones constantes delante de la presencia de Dios. Seguimos leyendo y hablando de la fiesta del Señor, en el versículo 22 del capítulo 23. Dice: cuando segaren la cosecha de sus tierras, no terminarás la punta de tu campo cuando tú la ciegues. La espiga de tu siga no espigarás. Al pobre y al prosélito se la dejarás. Yo soy el Señor Dios tuyo, ¿no? Dice, no abuses de toda la cosecha que haces en el campo, sino que eso guárdaselo a quienes la necesitan. A los pobres y a los que eran del pueblo de Israel. La consideración que tenía Dios también con aquellos que no eran del pueblo del Señor. En el versículo 23 leemos: habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel, en el mes séptimo, en el primero del mes, será para ustedes gran Shabbat, recuerdo con toque de corneta o de shofar, convocación sagrada. Todo labor de trabajo no harán y acercarán ofrenda ígnea al Señor. Después, eso nos habla del día que el judaísmo ha cambiado como Rosh Hashanah, el año nuevo, pero en realidad no lo es así, sino es el día del toque del shofar. Después habla de Yom Kippur, el día del perdón, el día de la expiación, que el alma se debía afligir para el Señor, y era un día en el año donde uno tendría que tratar de pedirle perdón a Dios por todos los errores que había cometido durante ese año y hacer ofrendas al Señor para que Dios lo perdonara. El versículo 34 dice, habla a los hijos de Israel diciendo, en el día 15 del séptimo mes, festividad de las cabañas será durante 7 días delante del Señor. El primer día convocación sagrada, hagan labor de trabajo no harán, 6 días ofrendarán ofrenda ígnea al Señor. El día octavo convocación sagrada será para ustedes y también acercarán ofrenda ígnea al Señor. Ahí vemos también 7 días y en el octavo día también convocación sagrada, así como pasaba con la Pascua, un día para el Señor, para apartar en esos 8 días de fiesta. Estas, dice, son las fechas del Señor.
que las proclamarán como convocaciones sagradas, para acercar ofrendas en el Señor, de holocausto, oración, sacrificio, libaciones, cada cosa en su día. Aparte de los sábados del Señor, aparte de las dádivas que dan, aparte de todas sus promesas y aparte de todas sus donaciones, quedarán delante del Señor. Ciertamente el día 15 del mes séptimo, cuando ya reunieron la cosecha de la tierra, festejarán la festividad del Señor durante 7 días, y el primer día será como un gran Shabbat y el octavo como un gran Shabbat. Entonces, dice el Señor, tomarán para ustedes en el primer día fruto del árbol hermoso, palma de atilero, rama del árbol frondoso, sauce de arroyo, y se alegrarán, dice, delante del Señor, Dios suyo, 7 días. Siempre digo lo mismo, ¿no? Arranca el año, a los 14 días tenemos Pesaj para el Señor, recordar lo que hizo Dios por el pueblo de Israel, como lo liberó de la tierra de Egipto, aquello que vemos en Yeshua el Mesías, fue en esa festividad cuando Él da la última cena, está con los discípulos, da su vida por el rescate de muchos, como decía en el libro de Isaías del siervo sufriente, ¿no? Donde también resucita en esta fiesta, ¿no? Y después, en el séptimo día, porque siempre es como que uno necesita arrancar el año potente espiritualmente, y después quizás se va desvirtuando de cómo comenzó, se va cayendo un poco, y en el séptimo mes encontramos otro para otra vez tener esta festividad de parte del Señor. Si bien antes estaba Shavuot, pero son los 2 meses más importantes. El primero, el mes de Nisan, y el séptimo, que para los judíos el mes de Tishri, ¿no? Días de santas convocaciones de parte de Dios para que el pueblo se acercara a Dios y celebrar las fiestas que el Señor impuso. Dice, los celebrará por festividad delante del Señor 7 días en el año. Esto es Sukkot, ley perpetua para todas sus generaciones. En el mes séptimo lo festejarán, ley perpetua. Si Dios dice algo perpetuo, es para siempre, no cambia. Como dijo el profeta Samuel a Saúl, él no es hombre para que se arrepiente y para que mienta o para que quiera cambiar algo. Si él lo dijo, él lo hará, y si ya estaba establecido así, por algo el Señor lo dijo. Dice, en cabaña morarán durante 7 días, todo ciudadano en Israel habitará en cabañas, a fin de que sepan sus generaciones que en cabañas hice habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo soy el Señor de suyo. Y dijo Moshe las fechas festivas del Eterno a los hijos de Israel. ¿No? Acá vemos, y alguno puede agarrarse y decir, no, acá está diciendo al pueblo de Israel. No, el pueblo de Dios. En ese momento Dios había escogido de todas las naciones del pueblo de Israel, y de esa nación eligió sacerdotes, ¿no? Después, por los constantes errores, los gentiles pudieron acercarse al pueblo de Dios y ser ramas injertadas, como dice Pablo, ¿no? En el pueblo de Dios que es Israel. Entonces, nosotros, nadie se tiene que sentir mal por celebrar una festividad que está dentro de la palabra de Dios. Al contrario, si es hijo de Dios, no le va a parecer costoso o dificultoso, no va a ser una presión o no va a ser algo feo, sino que lo va a hacer con su corazón. ¿Por qué celebrar una fiesta que no está en la Biblia y por qué no celebrar una fiesta que sí está en la Biblia? O sea, ¿cuál es el justificativo para celebrar una Navidad o una Pascua en una fecha que no está? Porque lo hacemos para Dios y porque el mundo lo hace así, y no celebrar la fiesta cuando realmente el Señor lo dice. Es ridículo. Las justificaciones muchas veces de las doctrinas humanas y las contestaciones de los seres humanos muchas veces, o no lo hacen pensándolo bien, o realmente no tienen la comprensión o la reflexión correcta, ¿no? Porque si alguno se pregunta y dice, bueno, yo me comí un domingo en la iglesia que voy, ¿y por qué voy un domingo? Y busco la historia, ¿por qué nos comemos un domingo? No, porque antes los judíos celebraban el sábado y la iglesia católica cambió el día y lo hizo para el día del domingo. Y entonces, si yo soy cristiano en el caso de evangélico, pentecostal, bautista, lo que fuera, ¿cuál es la justificación de celebrar un día de domingo? Algo que estableció una iglesia de la cual yo no soy parte. Entonces, en teoría, no sigo ídolos, soy un gran lector de la Biblia, como se jactan muchos
de los que están en la iglesia evangélica, no, nosotros leemos la Biblia. Sí, leemos la Biblia, pero hacemos lo que se nos parece. Porque no hay justificativo delante de Dios para celebrar en el día domingo. Algunos me dirán, sí, pero los discípulos se juntaron el primer día de la semana a compartir el pan. Sí, y Pablo recogió una ofrenda de dinero porque el día de Shabbat no estaba permitido recoger plata y por eso lo hicieron el primer día de la semana. ¿Y se juntaban a comer pan? Sí, también se juntaban todos los días. ¿Eso quiere decir que me tengo que reunir todos los días? No, porque uno solo es el día que Dios estableció, que es el Shabbat. Entonces, si amamos a Dios con todo nuestro corazón, sus mandamientos, como decía Santiago, como decía Juan, no son gravosos, no son una carga, no es un peso para mí. Al contrario, voy a buscar en su palabra con qué puedo agradar al Señor. Un meme por ahí que vi decía: la religión, la correcta religión es ser buena persona. Bueno, ¿cuáles son los parámetros para saber que soy o no soy una buena persona? ¿No? Porque yo digo, puedo seguir a Buda, puedo seguir al cristianismo, o como estaba en la foto, estaban todos los líderes de las grandes religiones, Mahoma, Buda, Jesús. La correcta religión es ser buena persona. Sí, pero ¿cuál o quién pone el parámetro para saber quién es buena persona? Porque hay muchas personas que piensan que son buenas, solo por el hecho de, no sé, de ayudar a un pobre, a un necesitado, o de no considerarse de haber, no sé, no cometido un asesinato, o no haber mentido. Entonces dice, yo soy bueno. Pero delante de Dios, por ejemplo, si vamos ante la presencia de Dios, Dios dice que bajó a la tierra y no vio a uno bueno, que no hay uno bueno, no hay alguien que haga lo bueno, que haga el bien. Entonces, ¿cuál es el parámetro que tenemos para saber qué está bueno y qué no? ¿Qué está bien y qué no? Bueno, acá lo tenemos en su palabra, en la palabra de Dios, que nos va guiando y nos va enseñando en su corazón Dios qué es lo que quiere para sus hijos. Ahora, sus hijos toman las decisiones como cualquier otro ser humano, pueden ser correctas o incorrectas, está en la decisión de cada uno, ¿no? Pero los parámetros para saber si una persona es buena o no delante del Señor los pone Él. No los pongo yo, no los pone mi esposa, no los pone mi familia, no los pone el predicador más grande de la tierra que haya habido, no los pone el rabino más grande, no lo pone nadie, ni el sacerdote, nadie. Los parámetros para saber qué era lo correcto delante de Dios, que es el creador de todas las cosas, solo lo pone el Señor. Entonces, si el parámetro lo pone el Señor, uno tiene que obedecer a lo que está escrito en la palabra de Dios, porque si no, y es lo que pasa, ¿no? Alguien está en contra de una doctrina o de alguna cosa y arma una nueva religión. No, yo estoy de acuerdo con esto, pero no estoy de acuerdo con esto, me hago otra religión. Yo estoy de acuerdo con esto, pero no estoy de acuerdo con esto, me hago otra religión. Yo estoy de acuerdo con esto. ¿Dónde está el parámetro de lo que está correcto? Bueno, en la palabra de Dios. Y muchos pueden decir, sí, pero todo tiene que estar en la palabra. Y sí, tiene que estar en la palabra, porque si yo voy a la oración, hoy puedo sentir que sale el sol y mañana decir va a llover y mañana sale el sol y decir, no, pero Dios dijo que ahora sale el sol porque, no sé, cambió la palabra. No, Dios no cambia. Como dice la palabra, Dios no es hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Entonces todos podemos sentir la voz de Dios y decir, Dios me dijo, Dios me habló tal cosa, Dios me dijo tal cosa, yo lo decreto, yo lo proclamo, yo digo que voy a tener mi casa, voy a tener mi auto. ¿Y consultaste a Dios? Si eso es lo que Dios quería para tu vida, yo voy a hacer tal cosa, ¿consultaste a Dios? ¿Qué le dijo Natán a David cuando él le habló? Dijo, yo habito en una casa de cedro y estoy en un súper, la torre de David, que todavía está, por ejemplo, en Israel, y tengo, mira todo lo que tengo en mi casa, y el Señor habita entre cortinas. Entonces el profeta le dijo, veas lo que está en tu corazón, porque Dios está con vos. Pero no consultó al Señor si Dios quería que él construyera la casa para él. Entonces, como muchos profetas de hoy en día o predicadores de hoy en día que nos dicen, sí, dale, Dios está contigo. A veces tenemos el cartel ese grande, haz lo que está en tu corazón porque Dios está contigo. Pero no analizamos el texto en profundidad. Que Dios nos está diciendo,
primero consultaba a mí, porque después fue a Natán y le dijo, yo durante tantos años estuve entre cortinas y no le pedí a nadie que me construyera una casa. Vos no vas a construir una casa. Valoro la intención de tu corazón de querer construir una casa para mí y por eso, porque vos derramaste mucha sangre, no la vas a hacer vos, la va a hacer tu hijo, Salomón. O sea, una promesa hermosa para David. Pero el profeta podía hacer hecho que David tuviera una equivocación porque dijo, haz todo lo que esté en tu corazón porque Dios está con vos. Primero hay que hablar con el Señor, primero hay que decirle si esa es la voluntad de Él, y después, con su permiso, como decía Moisés, si no vas a ir conmigo, no nos saques de aquí. Aunque tengamos que andar en el desierto rodeando, dando vueltas, pero también es cierto que muchas veces hay personas, también como Moisés le pasó, que estuvo rodeando el desierto y ¿hasta cuándo vas a estar rodeando el desierto? Le dice el Señor. Andá y empezá a conquistar ciertas cosas para tener la tierra prometida y dejar todo preparado para cuando Jehoshua entre a la tierra prometida. Lo mismo con Samuel. ¿Hasta cuándo vas a llorar por Saúl? Y cuando yo ya lo deseché. No, andar y unge a David. Entonces, muchas veces también en nuestra determinación, cuando Dios nos promete algo, dudamos, damos vueltas y decimos no, no sabemos bien y Dios va a la acción. Pero también es cierto que, como podemos aprender lo de David, que David antes de hacer cualquier cosa consultaba a Dios. En el único momento en el que realmente se confundió, realmente, que metió la pata hasta el fondo, fue con lo que hizo con Betsabé y Urías, pero ahí no vemos que David haya consultado en algún momento a Dios algo, o que haya estado haciendo las cosas que tenía que hacer, porque dice el texto cuando arranca, que en el día que salían los reyes de la tierra a combatir, David no había ido a combatir, sino que se quedó en el palacio. Entonces David tenía que estar haciendo lo que tenían que estar haciendo los reyes correctamente, saliendo a combatir y a pelear. Si hubiera ido a combatir y a pelear y a hacer lo que tenía que estar haciendo, no hubiera visto Betsabé, no hubiera pasado lo que pasó y no hubiera cometido los errores que cometió. Entonces, siempre los parámetros de lo que nos guía en nuestra vida lo tenemos en la palabra de Dios. Y aún así, muchas veces el hombre, teniendo la palabra de Dios, comete errores, equivocaciones, y a veces tenemos la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios, que perdona nuestros pecados, nuestros errores, nuestras equivocaciones, y podemos arreglar, ¿no?, esas cosas que hicimos mal. Pero a veces llega un momento donde Dios, la paciencia se terminó, se cansó, dijo hasta acá llegué, y listo, y no hay con qué darle. A Moisés le dijo, vos vas a entrar a la tierra prometida, y no entró. Entonces uno tiene que estar también preparado cuando la palabra de Dios es buena, pero también cuando el Señor dice, en esto no, es no. Bueno, eso era un poco lo que quería compartir para allá esta semana, recordar la fiesta del Señor, que son importantes para Él. Que tengan un feliz y bendecido Shabbat, los mando un saludo grande a toda mi familia y a todos aquellos que estuvieron viendo la transmisión. Muchas gracias por acompañarnos. Nos encontramos el próximo viernes a las 19 horas. Shabbat Shalom.